Y continuando con el análisis del petróleo, ya sabemos que el petróleo sufre una destilación fraccionada en una torre de destilación. Esta torre, conforme aumenta la temperatura, el número de carbonos presentes en el petróleo disminuye, pero para lograr esta destilación es necesario calentarla, la cual la calentamos con una caldera, esta caldera de vapor. Aquí tenemos un esquema sencillo de la caldera, los flujos, mejor dicho, de entrada y salida, que la caldera funciona con un flujo de entrada 1, un flujo de entrada 3, un flujo de salida 2 y un flujo de salida 4. En el flujo 1 tenemos una sustancia que se calienta a una temperatura de ebullición menor que la de 3, donde está el agua a temperatura ambiente. Al calentarse, esta se convierte en vapor de agua que salta por el flujo 4. En el flujo 2 sale únicamente el flujo 1, que es la masa de trabajo. En este caso utilizamos aceite para calentarlo. Aquí tenemos que cuánta masa de aceite vamos a necesitar para calentar 1000 kilogramos de agua, que finalmente se convertirá en vapor de agua, y esta calentará la torre. Entonces, para responder la pregunta, necesitamos recurrir a un balance de energía. El balance de energía solamente ve los flujos de entrada y los flujos de salida. Es decir, una masa 1 con entalpía 1 más una masa 3 con entalpía 3 tienen que ser igual a los de salida. Es decir, una masa 2 con entalpía 2 más una masa 4 con entalpía 4. Pero a esto se le agrega un trabajo, un calor, es el calor de trabajo con el que trabaja el sistema, en este caso la caldera. Nos está diciendo que trabaja con 1000 joules por hora. Decía así. Vale, pero aquí lo que buscamos es el flujo, aquí la masa que entra acá, es decir, la masa de aceite, pero es la misma que sale en el flujo 2. Es decir, la masa de 1 es igual a la masa de 2, y esto es igual a MA, que sería la masa de aceite. Entonces sustituimos en la anterior y tenemos que la masa de aceite por entalpía 1 más una masa 3 por entalpía 3 tiene que ser igual a una masa de aceite por entalpía 2 más una masa 4 por entalpía 4 más el calor del trabajo con el que se trabaja. Despejamos para la masa de aceite y nos queda que el flujo 4 por entalpía 4 menos un flujo 3 por entalpía 3 más el calor. Todo esto dividido en la diferencia de entalpía entre 1 y la entalpía 2, y así obtenemos la masa de aceite. Aquí lo que necesitamos saber es la entalpía, que mejor dicho calcularla, porque el calor ya nos lo dan, calor de trabajo en 1000 joules por hora, y los flujos ya nos lo dan aquí los tengo en un cuadro resumido. Bueno, aquí la entalpía se va a calcular de esta forma. Ya sabemos, hemos aprendido que la entalpía es igual a la integral del CP con diferencial de temperatura, pero si el CP se considera constante solamente nos queda CP por integral de dt, que finalmente evaluado desde una temperatura 1 a una temperatura 2 nos quedaría que la entalpía es igual a CP multiplicado por una temperatura 2 menos una temperatura 1, que sería el cambio de temperatura. La temperatura 2 son las que nos dan aquí, que hasta trabajando va a trabajar la caldera. La temperatura base es 290, es la temperatura 1 para todos los flujos. Con esa forma calcularemos aquí en Excel las entalpías, que para más facilidad de cálculos se procede. La entalpía en 1 va a ser igual al CP, que está en este cuadro, 1, flujo 1, que es este, multiplicado por la diferencia de temperatura, que la temperatura 2 es esta, menos la temperatura de trabajo al inicio, que es esta, temperatura base, y así obtenemos la entalpía 1, que está acá. De igual forma se calcula la entalpía 2, es decir, el CP del flujo 2 multiplicado por la temperatura, el cambio de temperatura, es decir, temperatura 2 menos temperatura 1. Y como ven tenemos entalpía 2. Para entalpía 3 aquí tenemos CP es 1 multiplicado por el cambio de temperatura, que es decir, temperatura menos la temperatura base, que es esta. En este caso da 0 una entalpía. Para la entalpía 4, es decir,
Cp es 1, Cp que es 1, multiplicado por la diferencia de temperatura. Esta temperatura menos la base. Y así obtenemos los diferentes entalpías que podemos sustituir ahora en la ecuación que tenemos aquí anteriormente. Es decir, la masa de aceites va a ser igual a la entalpía masa 4, que aquí está en este cuadro. La masa de 4 es 1000, multiplicado por la entalpía 4. La entalpía 4 es 77, menos en la masa 3, que es 1000, multiplicado por la entalpía 3, pero es 0, entonces el resultado nos va a dar 0, no lo colocaremos, más el calor del trabajo, pero el calor con el que se trabaja en 1000, todo eso es dividido entre diferencia de entalpía 1 y entalpía 2. Aquí tenemos las entalpías. La entalpía 1 es 85.365 menos la entalpía 2, que es 62.601. Esto lo calcularemos en Excel. Es decir, aquí la masa de aceite es igual a el flujo de 4, es decir, multiplicado por la entalpía 4, más el calor, aquí está el calor, es decir, más 1100. Esto está dividido entre la temperatura, la entalpía 1, dividido entre entalpía 1, que es esta de acá, menos la entalpía 2, que está de acá. Pero aquí el cálculo en realidad es 3386.93, que esa es la masa que se necesita para calentar 1000 kilogramos de agua. Finalmente ya sabemos cuál es el uso y la aplicación que se le da a físico-química, que si no realizamos el cálculo de entalpía no podemos saber un balance de energía para saber cuánta masa se necesita de aceite para lograr calentar cierta masa de agua, que esta sirve para que genere vapor de agua y finalmente funciona una torre de destilación.